¿Ópera o cumbia? ¿La Odisea de Homero o el Batman de Bob Kane? ¿El Marqués de Sade o Playboy? ¿El Bolshoi o el baile del caño de Tinelli? ¿A dónde nos lleva la discusión entre alta cultura y baja cultura? ¿Acaso está bien afirmar que todo es cultura? Los invito al urticante mundo donde la filosofía se mete con la cultura. Y dijo el dios televisor: seguirás fielmente al que tenga más rating. No desearás el conocimiento del prójimo. Me encenderás todo el día, pero nada esperarás de mí. Y lo más importante, tienes prohibido pensar. Oriental es la patria o la tumba, libertad con gloria morir. Oriental es la patria o la tumba, libertad con gloria. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy lo sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy lo sabremos cumplir. Y sabremos. ¿En qué casillero cultural colocamos esta versión? ¿En el cielo de la cultura clase A o en el infierno de la clase Z? ¿En el purgatorio de lo inclasificable, lo fronterizo, lo transgresor o lo nomádico? Hay que ver todas las tonterías que suelen decirse sobre la alta cultura y la baja cultura. Las tonterías culifruncidas, de los que entienden que no se puede comparar un reggaetón con Brahms, un graffiti con Jackson Pollock, los tres chiflados con Esperando a Godot, o el tiraje limitado de un número de Spider-Man, con una rara edición en rústica de Orlando Furioso. Y entonces corren despavoridos a llamar a la policía, ni bien algo o alguien promiscuo los aproxima. Pero sobre todo, hoy, me interesan las tonterías de sus adversarios, las de quienes se identifican inmediatamente como poseedores aconflictivos y distendidos de un concepto amplio y democrático de cultura. Y dicen, por ejemplo, usamos cultura en un sentido antropológico, o ya no se puede seguir sosteniendo esa distinción elitista eurocéntrica entre cultura alta y cultura baja. Para ellos, la consigna es todo es cultura. Para ellos, la consigna es todo es cultura. En fin. Dejemos por ahora de lado algo que me parece decisivo, y es el estremecimiento, la electricidad entusiasta que recorre el cuerpo, y el placer perverso ligerísimo de los que ponen a bailar todo en la danza promiscua de la democracia cultural, al ver el escándalo pintado en la cara del conservador, del reaccionario, del pacato, o del burócrata mediocre que prefiere que los valores culturales y los bienes culturales estén cada uno en su lugar. ¡Qué delicia! Pensemos, antes que nada, que en ese pretexto de que todo es cultura, se suele inscribir una culpa, un arrepentimiento y una enmienda. Detrás del enunciado todo es cultura, siempre hay un intelectual clásico y apolíneo que está de vuelta y juega a emborracharse y a mimetizar su gusto con el de la masa. Él entiende que hay que reencontrar el camino de la cultura popular como un procedimiento para terminar por abolir definitivamente la distinción misma entre cultura culta y cultura popular. Ya volveremos con esto, pero ahora presiento que me van a correr para allá. Lo más terrible de la postura todo es cultura es su carácter omnívoro, su forma de volverse inevitablemente una especie de antídoto o de anticuerpo radical, molesto y peligroso.
No hay argumento, observación o postura adversa o disidente al todo es cultura que no se desarticule y demuela con la eficacia terrible de quien denuncia y desnuda al mismo mal antidemocrático, el protofascista, el estalinista, el pensador del Estado totalitario. Se instala así una especie de paradójico totalitarismo horizontal. Nada que venga a estropear la fiesta laxa de las expresiones, las manifestaciones, las diferencias y los intercambios culturales es bienvenido. Empieza por excluir al poder y al dictador y termina por excluir al sentido, a la crítica y al juicio. La operación todo es cultura, todo es arte, todo es política, termina por instalar una cultura, un arte, una política y una sociedad en suma, laxos, invertebrados e hipotónicos. La operación todo es cultura, todo es arte, todo es política, termina por instalar una cultura, un arte, una política y una sociedad en suma, laxos, invertebrados e hipotónicos. Made in Cante es un proyecto artístico que quiere difundir cómo se baila la cumbia villera y la plena en los barrios de Montevideo. Según el impulsador de esta muestra, el lenguaje de este baile nace de la necesidad y así adquiere más fuerza en la cultura de los cantegriles. Y después cuando vi cómo se baila la cumbia villera de a dos, dije, esto es lo que le sigue al tango. Y por eso me encantó ver estas parejas, cómo se mueven, cómo cortan, cómo... Me encanta. Y quiero que se vea esto a público, ¿no? Como muestra. El llamado ingenuo a abolir las distinciones entre cultura culta y cultura popular, entre cultura alta y cultura baja, termina siempre por canonizar un mundo blanco y radicalmente indiferente. Todo está tocado, perdonado, redimido, fetichizado y hasta milagroseado por cultura. Eventualmente, la pobreza, el analfabetismo, la violencia territorial, el mercado negro, las adicciones y la lumpenización general de los vínculos sociales terminarán por funcionar como la cumbia villera o el reggaetón, apenas si son rasgos culturales en un sentido antropológico de la palabra, son zonas o momentos del folclore de la miseria postcapitalista de principios del siglo XXI. Vamos a un corte que se me acaba de ocurrir algo para el bloque que viene. Maestro Federico García Vigil dijo la semana pasada a Diario El Observador, refiriéndose a la cumbia villera: el público más ignorante consume esa basura igual que a la pasta base. Opinó además sobre la muestra artística Made in Cante, que consiste en clases gratuitas de cumbia villera en plataforma del Ministerio de Educación y Cultura. Son un testimonio de la decadencia que estamos viviendo. Por su parte, el director de Cultura, Hugo Achugar, dijo también a El Observador que los uruguayos quieren como primera preferencia musical el folclore, en segundo el rock y el pop, y a 1 o 2 puntos de esto, la cumbia. Esa diversidad de la cultura uruguaya hay que celebrarla, no condenarla, dijo el director. En 1982, la UNESCO emitió una declaración que decía: a través de la cultura el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Seguimos. La destitución de la distinción entre cultura alta y cultura baja es una inquietud típica de la nueva izquierda culturalista. Y la nueva izquierda culturalista es un típico producto intelectual de los 90 del siglo pasado, vinculado al paradigma de los estudios culturales y que vino a plantearse en América Latina contra ciertas formas de intelectualidad de izquierda clásica o tradicional. Primero, algunas cuestiones argumentativas. La izquierda culturalista entiende que la cultura alta, situada en el llamado centro letrado de la ciudad o ciudad letrada, es ese cuerpo de doctores, escritores e intelectuales que dictan y administran las formas del saber
la política, la sensibilidad, la literatura, el arte, la sexualidad, la distribución de la gente y de las energías. Las tensiones del centro letrado con las zonas bárbaras y letradas periféricas, fronterizas o subalternas de lo social, fenómeno típico de la historia de la civilización moderna, indican los dolores de imposición del canon cultural europeo, expansionista, normativo y fundamental para la hegemonía del modelo Estado-Nación. Pero en un concepto educativo o de gobierno, centro-periferia o cultura alta, cultura baja, no tienen necesariamente una relación mecánica o una relación territorial simple. No son dos perímetros o dos territorios preexistentes que mantienen entre ellos una relación de fuerza, imposición o sometimiento, que es como los estudios culturales tienden a tomar ordinariamente la idea de hegemonía de Antonio Gramsci. Ahora recordemos lo que decía Gramsci. Gramsci. Ciao, Sandino. Una sociedad aparentemente libre y culturalmente diversa es en realidad dominada por una de sus clases sociales. Las percepciones, explicaciones, valores y creencias de esa clase son vistos como la norma y se transforman en los estándares de validez universal de tal sociedad. Decía que los estudios culturales tienden a tomar ordinariamente la idea de hegemonía de Gramsci en un sentido territorial. Pero, como la relación docente-discípulo, gobernante-gobernado o yo-otro, en la relación centro-periferia, el centro no es solamente eso que proyecta normativamente sus valores o sus contenidos a la periferia, aunque a veces sea eso. No norma o disciplina a la periferia, sino que la estructura y la organiza. No norma o disciplina a la periferia, sino que la estructura y la organiza. Y esa sutileza es decisiva. No funciona imponiéndole al otro sus gustos, sus valores, sus preferencias, sus experiencias y todo el contenido imaginario de su yo, sino solamente en la medida en que esos gustos, esas experiencias y ese imaginario son contados, organizados, puestos en narrativa y en sentido. Si yo le explico al otro mis experiencias, es porque las racionalizo o las problematizo, por lo cual la explicación o la transmisión de mis experiencias presupone la transmisión de la tecnología de la racionalización, la transmisión de cierta posición de trascendencia con relación a esas experiencias, a mis creencias, a mis opiniones, a mi lenguaje y a mis herramientas comunicativas. Ese es el gran punto de la educación. Cuando enseño, siempre enseño menos contenidos que tecnologías organizativas, teorías, ligaduras conceptuales, criterios de relevancia, formas de archivar y de narrar. O sea, el punto universal del logos, de la propia racionalidad. Y ese es precisamente el punto que obtura la nueva izquierda culturalista y su demanda de abolir, en nombre de una especie de amplitud ecológica, que ellos llaman antropológica, la distinción entre cultura alta y cultura baja. El intelectual socialista tradicional, continuador del proyecto moderno, había visto en el otro, la periferia, alguien a ser educado, puesto en lenguaje, movido a la curiosidad, a la interpretación, convertido en para sí, subjetivado y consciente de su alienación. Pero ahora, el nuevo intelectual culturalista, abusando de la idea de hegemonía, ve al otro, a la periferia, como diferencia y singularidad plena y quieta a ser respetada. De una praxis política pasamos a un pasmo estético. Ahora vamos al corte porque me pasmé. ¿Cómo era la cosa? Hasta lo último. Sí, espera. Ahí está.
Decíamos que la consigna todo es cultura quiere, en rigor, decir que toda actividad humana estará canonizada y fetichizada por cultura. El famoso concepto antropológico amplio de cultura esconde en realidad un concepto ecológico o fotográfico. El todo es cultura, así como el todo es arte, nos congela en un respeto que es como una especie de horror sagrado. Nada debe tocarse. La intervención es el mayor de los pecados y se paga con un juicio por totalitarismo. El otro es observado y consumido por el nuevo intelectual en una discreta atmósfera de maravilla y éxtasis. Todo lo periférico, lo fronterizo, lo iletrado, comienza a atraer la simpatía un poco demagógica o provocadora del intelectual culturalista. Lo limítrofe pasa a constituir una reserva de valores utópicos premodernos o antropológicos. Saberes menores que se ríen de la verdad o del error, escasa o nula organización, expresividad espontánea que se ríe del buen o mal gusto. La cultura, en su vocación democrática de amplitud y respeto, termina por empujar al otro a una radical museización. La cultura, en su vocación democrática de amplitud y respeto, termina por empujar al otro a una radical museización. Ninguna alteridad que pensar, ninguna alteridad contra la cual pensarme. El otro siempre está en peligro de extinción. Celebro su música, su dialecto, su conducta, su atavío. La relación yo-otro no está atravesada por ninguna tensión, ningún conflicto. El otro no ofrece resistencia alguna. Finalmente, esa relación yo-otro desaparece como una especie de estampita folclórica o de testimonio pleno de la diversidad, sin concepto, ni política, ni lenguaje. Todo es cultura. Es la gran enfermedad autoinmune de las sociedades occidentales desarrolladas. La enfermedad no es nueva, está en el genoma del capitalismo sajón y asoma en el liberalismo relativista de ciertas corrientes de antropólogos, etc. La sociedad democrática, víctima de su propio sistema defensivo, cae en una especie de catatonia o de estupor. No entiende que la tolerancia, la no discriminación, el respeto por la singularidad del otro, la no intervención, termina por ser lo mismo que tachar al otro. Es ignorarlo, no tener ya deseo del otro, no tener y no querer tener ninguna hipótesis sobre el otro. Ya no hay otro, y por tanto tampoco hay yo. Todo se hunde dulcemente en una especie de haraganería, de pachorra. Ya no hay otro, y por tanto tampoco hay yo. Todo se hunde dulcemente en una especie de haraganería, de pachorra. Haga lo que haga, el otro siempre va a estar como perdonado por la mirada ecológica de un yo extático que ya no dice y no hace nada. Todo el espacio cultural se convierte en un muro en el que se grafitea incesantemente, como en Facebook. La expresividad y sinceridad puras, como motores ciegos y atolondrados de una máquina siempre en movimiento, siempre quieta. Así, desde la cumbia villera y la impensada poesía de la miseria, del jorobadito o del lumpen, hasta el kitsch cansado e inútil de los alter artistas, que hace tiempo ya que han quedado huérfanos de coartadas, como la contracultura o la provocación, la cultura otra lo tapiza todo. Y si la cultura otra tapiza todo, es sencillamente porque coincide o porque es funcional al mercado, a los medios y a la masa, las tres patas del capitalismo global desregulado. Y si la cultura otra tapiza todo, es sencillamente porque coincide
o porque es funcional al mercado, a los medios y a la masa, las tres patas del capitalismo global desregulado. Son las manifestaciones artísticas de otros compatriotas o de otras clases sociales. Me gusta además, disfruto cuando la música tropical crece, tiene éxito. Como ha pasado en los últimos años con la cumbia villera, por ejemplo, ¿no? Tan denostada. Yo disfruto mucho con eso. Disfruto con que una persona que tiene tantas dificultades para vivir en la sociedad, que vive en un asentamiento, que vive en una villa, como se dice en Argentina, logre poner un poquito su pie en la industria de la música. Y también genere economía y capital, que es la manera de hablar de igual a igual con el resto de la sociedad. Diciendo, pará, mira que yo también vendo discos, yo también lleno estadios. Entonces ahí comienza el respeto, porque siempre respetamos la guita. Es funcional al mercado, a los medios y a la masa, las tres patas del capitalismo global desregulado. Eso que el intelectual culturalista invoca como cultura popular, minoritaria o subalterna, solamente puede armar su revancha contra la cultura hegemónica, a condición de aliarse con la cultura de masas. Así, se condena a una muerte placentera, ser absorbida por la cultura de masas. Pero resulta que la cultura de masas es una mutación exponencial de la hegemonía clásica. Procede por captura, anexión y empuje. Se alimenta de culturas alternativas y de voces subalternas. Muy bien, creo que ya hablé bastante por hoy y tengo la sospecha de que no es del todo bueno pasarse demasiado tiempo frente al televisor. Hasta la semana que viene y recuerden, sed tan ilustrados como valientes. Quiero que me digas el abecedario. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. ¡Pasa la H! ¿Y la H? ¿Dónde está la H? No está considerada ¿Cómo que no? Que sí, la H bueno, y la Ñ. ¿Hay alguna más? Una más. Yo tengo la misma pregunta de siempre porque a mí me interesan mucho los rusos. Entonces, ¿qué opinas de Rusia? ¿Qué Rusia? Ya no existe Rusia hace muchísimo tiempo. No existe Rusia. Que hay una gente encantadora. Rusia no existe. Sigo por el email. ¿Zamora existe o ya la han quitado también? Zamora todavía existe. Pues bueno, Rusia no existe, que es algo que todos sabemos.